Oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza, todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo. Saludos en Cristo para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos en Semillas de Libertad Internacional, llegando con un mensaje fresco de la palabra de Dios. Queremos saludar a todos aquellos que están conectados en diferentes lugares del mundo, y que el Señor sea tomando el control a esta hora del programa en el día de hoy, que sea de mucha bendición. Hoy tenemos una charla con algunos hermanos que han venido de diferentes iglesias para compartir de estas experiencias del trabajo de llevar la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permite vivir. Colocamos en tus manos, Señor, todo lo que va a desarrollarse en este programa, que seas tú, Señor, tocando en el espíritu aquellos televidentes que van a estar, Señor, del otro lado recibiendo en diferentes lugares del mundo, que sean palabras edificantes, que tú pongas, Señor, esa palabra sazonada en cada uno de estos ministros que han venido, Señor, que te sirven, que le sirven al reino de los cielos, y que tú los has llamado, Señor, para una labor, Señor, que en estos tiempos cada día se hace más difícil, pero tú dijiste en tu palabra que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amado Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento precioso y maravilloso que nos brindas esta mañana, esta noche y esta tarde para aquellos que vienen a ver este video en nuestras redes sociales. En el nombre de Jesucristo, el nombre que tiene poder sobre todo nombre, ponemos todo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, y esta mañana, donde originamos en vivo nuestro programa en Quito, desde Colombia, nos acompaña una comitiva. Aún hace falta que arribe a este lugar el presbítero Napoleón García Naya de la Iglesia Católica, pero ya nos llamó que viene en camino, a tener inconvenientes en el tema de la movilidad hasta acá. Pero vamos en orden de ideas a dar inicio con este conversatorio de esta mañana, y quiero presentarles inicialmente al hermano Marcos Parias, el cual me va a acompañar en la moderación de esta hora. Mi nombre es Marcos Parias, me congrego en la Iglesia Misión Panamericana de Quito, casado, y estamos aquí para dar inicio a esta maravillosa
este maravilloso compartimiento de que cual es necesario, porque el saber, el escuchar y el aprender. Muchas gracias. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Buenos días. Bendiciones para todos. Es un gusto poder saludar a los panelistas que están acá y a toda la audiencia. Mi nombre es Jefferson Perea, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y por la gracia del Señor estamos en el barrio El Poblado de Quito, siempre dispuesto para toda buena obra. Gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor y hermano de la Iglesia Internacional El Retorno de Cristo. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Mi nombre es Eliseo Argüello, de la Iglesia Retorno de Cristo Internacional. Y bueno, estamos por la gracia del Señor en el barrio San Vicente, aquí en Quito, Chocó, Colombia, sirviendo al Señor y sirviendo a la comunidad. Y tenemos aquí a mi izquierda al pastor Enoc Rivas. Un gusto tenerle también en esta mañana. Buenos días a cada uno de nuestros oyentes, buenos días a los pastores, buenos días al hermano Martínez, al hermano Marco. Yo estoy muy contento esta mañana porque por primera vez estamos sentados aquí tranquilos, con el anhelo, el deseo de glorificar y exaltar al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, es poderoso, y eso es lo que nos mueve, el amor de Dios siempre hacia nosotros, el amor de Dios hacia cada uno de nuestros oyentes. Así que estamos muy atentos, muy a la expectativa y muy feliz y contento de poder compartir con el pastor de la Pentecostal, con el pastor de Retorno de Cristo, con estos dos futuros pastores de la Misión Panamericana, como son ustedes. Entonces, muy feliz y contento, mis hermanos. Gracias. Vamos a recordarle a los televidentes que están conectados en Colombia y en otros países del mundo que ustedes también pueden participar con sus interrogantes, o también si hay algún pastor de diferentes iglesias en el mundo que quiere compartirnos, o la puede escribir aquí debajo del chat, en la línea de mensajes que aparece en pantalla, los que están viendo la transmisión en Facebook, o también hay un número telefónico de WhatsApp, es únicamente WhatsApp, el cual usted también puede escribirnos y conectarse a esta hora en vivo con nosotros. Y vamos a dar inicio a esta charla. Es una charla del quehacer que hacemos cada uno de vosotros desde nuestras iglesias, desde el llamado, desde los ministerios que el Señor le ha hecho a cada uno de vosotros. Y más que preguntas, son interrogantes para que podamos responder a las realidades de lo que actualmente viene desarrollando la Iglesia de Cristo en el mundo. En estos tiempos, recordemos que la Iglesia primitiva, después de que fue investida del poder de lo alto, del Espíritu Santo, inició esa tarea que nuestro Señor Jesucristo le delegó y les envió a sus discípulos. La primera pregunta, por decirlo así, y vamos a iniciar por el orden de ideas por acá, con el pastor de la Iglesia Pentecostal, y el hermano Marco nos va a ayudar a moderar el tiempo. Amén. Amén. Es la siguiente. Cristo le dijo a los discípulos: vayan a las naciones y hagan discípulos, o formen discípulos, lleven este mensaje, enseñen que sea guardado, decir que lo apliquemos, lo deduzco yo, en nuestra vida. Y esa, digamos, comisión los discípulos de la iglesia primitiva la cumplieron a cabalidad, e incluso con sus vidas y padeciendo muchas circunstancias, aunque el poder del Espíritu Santo estaba obrando por su iglesia. ¿Cómo desde nuestros ministerios y desde las iglesias que pastorean los que son pastores se está cumpliendo con esta comisión? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo a la manera que el Señor delegó, decretó y envió? ¿O cuál es la respuesta desde sus ministerios, desde sus iglesias, de esa gran comisión? El pastor pentecostal tiene la palabra.
Bueno, desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hace más de 80 años, estamos en el territorio nacional. Somos muy conscientes de este mandato divino y en cumplimiento al mismo, diríamos que estamos casi en todos los municipios de Colombia. La iglesia cuenta, gracias a Dios, con más de 4.500 pastores y de igual manera hacemos presencia en más de 40 países a nivel internacional. Entonces, son recursos propios que la misma feligresía aporta para el cumplimiento de esta labor misional. No queremos que nos pase como a los hermanos primitivos, que en principio se quedaron en Jerusalén y no querían salir más de allí, y fue necesario que se enviase una persecución, y a raíz de la persecución se fueron expandiendo y pudieron llegar a muchos lugares. Nosotros, gracias al Señor y a un esfuerzo mancomunado, reitero, de toda la feligresía, hemos podido ir avanzando. Particularmente aquí en Quibdó tenemos ya 15 congregaciones, y tanto en municipios como en corregimientos y veredas, en todos los lugares llevamos este mensaje de esperanza, porque creemos que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que al judío primeramente, pero también al griego, y en este caso pues ha llegado a todos nosotros que somos gentiles, y eso es una bendición. La iglesia está comprometida 100% en el cumplimiento de esa misión, porque entendemos que ese es el propósito de Dios, y lo que más nos importa aquí son las personas, son las almas, y por eso predicamos, y por eso insistimos, y por eso estamos en todos los lugares. Muchas gracias, pastor. La misma pregunta para usted, siervo. Bueno, hermano Arles, primeramente para agradecerle por la invitación, ¿no? Bueno, la pregunta sobre si estamos cumpliendo la gran comisión, creemos que es la razón por la cual existe la iglesia, ¿no? Esta labor tan importante la describen los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Se nos ordena de llevar el mensaje de salvación, de predicar la palabra. Y Jesús pues nos da esa comisión de ir y hacer discípulos a todo lugar, en toda tribu, lengua, llevando la palabra y predicando el evangelio del reino de Dios y enseñándoles a guardar las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? O si lo estamos haciendo, si es la razón por la cual la iglesia existe. Desde la Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales Retorno de Cristo hemos estado trabajando. Bueno, en mi caso particular hace 19 años estoy en el ministerio, y hace 25 años de haber recibido al Señor. Recibí al Señor porque exactamente en esa labor evangelizadora de la iglesia, el evangelio llegó a mi casa en una situación de mucha necesidad espiritual. Para aquel entonces mi papá vivía enfermo desde hacía 3 años, estábamos gastando cantidades de dinero tratando de conseguir la enfermedad y nos lo ubicaban. Y el evangelio llegó y el Señor hizo un milagro y lo sanó. Y eso nos permitió ir conociendo el poder de Dios. Desde entonces, como una muestra de gratitud y habiendo entendido el mensaje de la palabra, pues recibimos al Señor y hemos en la obra del Señor. Actualmente en esta Federación Retorno de Cristo, en la cual Dios nos permitió conocerle, hemos servido durante 19 años en el ministerio. Y hemos estado llevando el mensaje por diferentes lugares, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la labor social. O sea, son las diferentes formas como comunicamos el mensaje de salvación, ya que Cristo no solamente es un mensaje de palabras, sino es una evidencia en acciones, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña de que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sentía compasión por las personas, porque veía la necesidad que había en ellos, y Él se acercaba a la gente con amor y les presentaba
primeramente el plan de Dios de salvación, pero al mismo tiempo les presentaba un proyecto de vida. Entonces creo que en este programa de evangelización del mundo hay 3 cosas importantes a tomar en cuenta. Primero, que la gente conozca quién es Dios. Segundo, que la gente entienda el proyecto de vida por el cual están aquí en la tierra. Y tercero, que las personas puedan ser formadas para servir en el ministerio. Dios me les bendiga. Amén. Luego entonces continuamos con el pastor Francisco Not con la misma pregunta. Bueno, el evangelio que nos fue comisionado, o la gran comisión como le llamamos, inicialmente con los apóstoles en la iglesia primitiva, posteriormente pasó a nosotros, y creo que es un evangelio que lo predicamos nosotros los seres humanos. A cada uno de nosotros llegó, así como al pastor Eliseo, al pastor y a cada uno de los que estamos aquí presentes, una persona llevándonos el mensaje de la palabra de Dios, del amor de Dios. En los años 60, 70, parte de los 80, se malinterpretó lo que la Sagrada Escritura dice. La Sagrada Escritura en su original dice yendo y haciendo. Ahora dice id y haced discípulos. Entonces, en el afán de querer cumplir con esa gran comisión, la gente salía y se iban a las naciones, se iban de misioneros, y muchos descuidaban el hogar. Cuando ya regresaban no encontraban familia, no encontraban hogar, no encontraban nada. Entonces yo creo que hay que retomar el original, que es yendo y haciendo. Yo puedo ir a mi trabajo y hacer un discípulo. Yo puedo ir a la universidad y hacer un discípulo. En mi andar diario voy construyendo el reino de Dios, voy edificando el reino de Dios, voy ganando almas para el reino de Dios. Este mensaje que se nos comisionó, que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no de condenación ni de crítica, nada de eso. Ese mensaje lo llevamos personas humanas, con la gracia, la unción del Espíritu Santo, sí, pero personas, seres humanos común y corriente, que nos da hambre, nos da sed, que nos critican por hacer esto, y debiéramos de tener un reconocimiento, no solo de los gobiernos por hacer esto, porque es que la iglesia, ya sea católica, sea pentecostal, sea trinitaria, es la más grande socializadora del mundo. El pastor de la Pentecostal decía, estamos más de 40 naciones. El pastor del Retorno de Cristo decía, estamos en tantas ciudades y venimos tantos años trabajando. Entonces es bueno, creo yo, para cada uno de los oyentes honrar a cada uno de estos ministros que lleva la palabra de Dios, aunque Dios ya nos honra. Gracias, pastor. Tomamos unos segundos de pausa con cortinilla técnico y vamos a darle entrada también, que ya llegó a nuestros estudios, el padre Napoleón García Anaya. Estamos aquí con ustedes en este conversatorio en esta mañana en Semillas de Libertad Internacional.
gracias a aquellos que se conectan en diferentes países. Es un gusto poder tenerles a esta hora de la mañana, los que vienen en diferido y ven este video también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en @Semillas de Libertad. No olvide usted que en @Semillas de Libertad en Cristo en Facebook. Usted hasta ahora nos está viendo en vivo y en directo, transmitiendo y originamos desde Quito, capital del departamento del Chocó, Colombia, Suramérica. Gracias a nuestros hermanos de Perú, de República Dominicana, de Ecuador, de Panamá, los que nos siguen en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, en muchos lugares que nos reportan que se conectan a Semillas de Libertad en sus diferentes redes sociales. Y tenemos aquí ya al padre Napoleón García Anaya, sacerdote de la Iglesia Católica, el cual también hemos invitado a esta charla de nuestro quehacer. Y detrás de cámara se le ha dicho la pregunta que ya hemos formulado de ese papel, de esa gran comisión, cómo lo vienen desarrollando ellos desde esta iglesia. Buenos días para todos los hermanos del foro, de igual manera a toda la audiencia. La Iglesia Católica ha entrado en este último año en un proceso interno que se denomina sinodalidad. Quiere decir caminar con el pueblo y fortalecer la fe del pueblo, consultando a las bases sobre sus preocupaciones, intereses, sufrimientos, sobre sus problemas, dificultades y los retos que la pastoral afronta. Por este motivo se han estado haciendo asambleas en los barrios, en las instituciones, a distintos niveles, tanto en los sectores populares como con sectores académicos, grupos institucionales, todos ellos pertenecientes en principio a la Iglesia Católica Romana. Pero también se han hecho consultas con hermanos pastores de algunas otras iglesias cristianas que de muchas maneras nos van ayudando en su análisis a comprender los retos, las dificultades y las tareas que afrontamos. Nosotros seguimos en los sectores rurales acompañando y visitando las comunidades indígenas, que en el Chocó son numerosas. Sabemos las dificultades de acceso que hay donde ellas. Y con estas comunidades el trabajo es complejo por temas, entre otras, lingüísticos. Muchos de ellos fueron bautizados en tiempos remotos, algunos piden el sacramento del bautismo, sin embargo, su formación doctrinal es mínima. Y muchos otros de pronto tienen todavía prácticas de religiones naturalistas primitivas. En las zonas rurales también acompañamos las comunidades afro. Allí con ellos hacemos trabajo de fortalecimiento cultural. Esto es una etapa que en la pastoral católica se denomina inculturación, en donde las tradiciones, por ejemplo, los alabaos, los velorios, las salves, los arrullos, esos cantos tradicionales y antiguos, sean integrados con la liturgia oficial de la iglesia. Y además en los sectores populares la iglesia hace acompañamiento para los procesos organizativos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra se anuncie y produzca en las comunidades un mejoramiento en la calidad de vida. Y para ello la organización de la comunidad, los procesos de afirmación cultural, algunos proyectos productivos son importantes. Muchas gracias. Gracias al padre Napoleón García de la Iglesia Católica, con sede en Quito, en el departamento del Chocó. Y vamos con otro interrogante, pero quiero antes, hermanos y hermano Marcos, que nos acompaña moderando, citar un texto bíblico rápidamente que está en el libro de Hechos, y inicialmente en el versos 38, Hechos capítulo 2, versos 38, la palabra dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero en el 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser salvos. Es una palabra que cuando yo la leí, a mí me impactó de manera sobrenatural, podría decirlo, porque pude entender a través de ella que el pueblo de donde vino la salvación a la humanidad le dio la espalda, lo crucificó, pero aún así el amor del Señor es tan, no sé cómo describirlo, pero les da la oportunidad de que se arrepientan de lo que estaban practicando, de lo que habían cometido, y que iban a recibir una promesa maravillosa que hoy está en el corazón de aquellos que reciben a Cristo. Ese mismo Espíritu Santo es una promesa para los que estaban lejos de ese lugar, del contexto físico que estábamos, la palabra nos está ubicando, ¿no?, en Israel, y ha llegado a estas otras naciones. Pero también vemos que había una comunión que el Espíritu permitía en estas personas que recibían la palabra, y esa comunión permitía que lo que yo tenía no lo considerara como mío, sino que también era para el servicio del que lo necesitaba. Y no quería decir, entiendo yo, que cuando uno tiene tres casas las va a vender todas y se va a quedar en la calle. No, si con una es suficiente, aporto dos para otros que realmente pueden estar en la calle, pueden estar sin un techo. Pero también vemos que es el mismo Señor quien agrega a las diferentes iglesias o a esa comunidad aquellas personas que Él está extendiéndole su llamado de amor y salvación. Porque hoy en día vemos que este amor, que esta comunión no se practica, y más bien no podríamos en este momento afirmar que Dios es amor viéndolo reflejado en la fraternidad cristiana en el mundo. Esa es la pregunta también. Con ustedes y el pastor de la Pentecostal. Bueno, muchas gracias. Y qué bendición que estamos en este espacio, que también ya está acá con nosotros Napo, quien lo apreciamos mucho, y que también pueda saludar al amigo César. Bueno, esa comunión de la iglesia primitiva es muy importante, que en el tiempo presente se pueda retomar y aplicar. Con respecto a tener todas las cosas en común, toca dimensionar hasta qué medida eso es posible aplicarlo sin ir en detrimento de la parte individual, porque, por ejemplo, una familia que desea apoyar la predicación del Evangelio, en principio debe de velar inicialmente por su hogar, mirar por su esposa, mirar por sus hijos. Y en el ejemplo que colocó quien inició la pregunta, si tengo 3 casas, entonces debe de haber un desprendimiento para aportar en la obra del Señor, pero no puedo desamparar a los míos. Entonces, si con 2 casas yo puedo contribuir para que mis hijos saquen adelante su universidad, concreten su proyecto de vida y tener bien a mi familia, maravilloso que pueda haber ese desprendimiento de aportar con generosidad entregando la otra casa. Pero que no se vaya a dar el caso de que entrego las 3 casas y dejo desprotegida a mi familia. Creo que todo debe ser muy regulado, debe haber un equilibrio, pero tampoco puede haber mezquindad, porque la Biblia dice que el que aporta con generosidad, pues también Dios le retribuye toda esa generosidad. En síntesis, creo que el llamado es a que seamos o que compartamos muy bien la comunión, que eso es bien importante, el tema colectivo, pero que seamos muy responsables en entender que la obra del Señor necesita la contribución, necesita de mi apoyo en oración, en la parte económica, en mi tiempo como profesional, en todo lo que yo pueda aportar y contribuir, pero nunca puedo desamparar a mi familia, porque sería algo vergonzoso, ¿no? De que yo ayude en otras instancias, pero tenga a los míos desamparados. Creo que eso no, la fe no va en ese sentido, porque a los tuyos primero. Mi abuelita decía, a lo tuyo con razón y sin ella. Entonces, todo es mío, arranquemos con lo mío, con la familia, y luego la familia de la fe, y de esa manera continuamos en la extensión del Evangelio.
Muchas gracias, pastor. Continuamos con el siervo. Gloria al Señor. Bueno, la pregunta es, ¿me la puede repetir? ¿Por qué no tener la comunión o en común todas las cosas como se hacía al principio, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que... es muy importante la pregunta, ¿no? Y más cuando estamos en un mundo donde hay tanta, podríamos decir, tanto egoísmo, ¿sí? Tanta maldad. Sin embargo, relacionado al texto que se está citando, pues tendríamos que ir un poquito al contexto histórico, ¿no? La iglesia primitiva está empezando y se están añadiendo las personas. Recordemos que los libros de la Biblia no fueron escritos en el momento en que estaban sucediendo los hechos, sino tiempo después. Entonces el escritor trata de organizar los hechos para dejarlos en la historia, pero no lleva una secuencia de los tiempos. Entonces hay versículos que están pegados al otro, pero realmente de un versículo al otro sucedió un espacio de tiempo histórico que de repente ahí no lo refleja, pero que en la realidad fue así. Entonces, una de las cosas que encontramos allí importantes era que ellos permanecían unidos en la doctrina. O sea, en ese momento la iglesia primitiva era una familia cristiana. No habían varias comunidades cristianas, había una comunidad cristiana. Habían otras religiones, estaban los fariseos de los judíos, estaban los saduceos de los judíos, estaban otras escuelas de filosofía entre los griegos, y bueno, como pues hoy en día sigue habiendo, ¿no? Pero en lo que era el común de la fe, ellos se veían como eso, como una familia. Así, esa es la forma como Dios quiere que la congregación o la iglesia local se vea, ¿sí? O sea, cada iglesia local es una familia y esa comunidad debe de velar por los integrantes de esa familia, cada persona que integra esa comunidad. Entonces dice que ellos tenían en común todas las cosas. El otro punto histórico acá es que en aquel tiempo el que se convertía al evangelio, por los problemas de persecución que habían, muchos eran despropiados, les quitaban los bienes, y entonces antes de perder los bienes preferían venderlos y entregárselos a la comunidad donde estaban para compartirlos entre ellos. Muchas gracias. Damos comienzo al pastor Francisco Enot. Bueno, el pastor Eliseo decía algo bien importante, y es que hay que contextualizar. Nosotros estamos ahorita en un mundo hipermoderno, estamos en un mundo interconectado, estamos en un mundo globalizado. En el tiempo del pasaje que leyó el hermano Martínez, habla de que tenían todas las cosas en común. Podríamos decir comunismo o podríamos decir socialismo. Tenían todas las cosas en común, pero a pesar de que tenían todas las cosas en común, ellos perdieron la esencia. La esencia no son las cosas, la esencia es el Señor y las personas. Y ese sistema comunitario, ese sistema socialista, fracasó en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tanto los apóstoles, los discípulos y lo que decía el pastor Eliseo, la familia, se concentraron tanto en los bienes, se concentraron tanto en la propiedad, que hasta los apóstoles se estaban desviando de su llamado. Y ellos tuvieron que llegar a la siguiente conclusión. Mire, como hay críticas, como hay murmuraciones de que nosotros no estamos atendiendo a las viudas de los griegos, que no estamos atendiendo a esto y a otro, nosotros volvámonos a la esencia, volvámonos a la presencia de Dios, volvámonos a la palabra y pongamos personas para que administren los recursos que entran a la iglesia. Hoy en día es importante, es vital lo que decía el pastor de la Pentecostal: no descuidar mi familia, pero tampoco descuidar el ministro. Porque de nada me sirve de que el ministro está trabajando en lo espiritual y sembrándome la palabra y orando y tirándome bendición, y que yo no lleve un diezmo, una ofrenda, una primicia a la iglesia para que ese ministro que sirve tiempo completo al Señor tenga también sus hijos para que vayan a la universidad,
para que él tenga también recursos para que sus hijos vivan bien. Porque si hay algo que está afectando el sistema hoy en día es que los hijos de los ministros, de los pastores, de los sacerdotes no viven tan bien como los hijos de los miembros de la iglesia. Entonces yo creo que debemos retomar y equilibrar la balanza, que haya honra para la familia, que haya honra también para los ministros, porque la Biblia así lo dice. Si mi pastor me está ministrando la palabra, si el pastor Napoleón me está llevando la palabra, yo debo honrarlo a él también con lo que Dios me da a mí. Entonces yo creo que es como el equilibrio de ese texto, contextualizarlo sin perder la esencia, porque hay veces como ministro cuando nos salimos del orden que Dios quiere con nosotros, entonces se desequilibra. Así se desequilibró en ese tiempo. Ese sistema no sirvió porque pusieron ya los ojos y su atención en lo material y no en Dios. Muchas gracias, Pastor Francisco. Continuamos con el pastor Napoleón. Sí, aprovechando las sabias reflexiones de los compañeros, efectivamente, cuando la comunidad cristiana era muy pequeña, una familia, pudo considerar y compartir sus bienes de esta manera. Cuando las comunidades fueron creciendo y ya se fueron a otras regiones en toda el Asia Menor, ya hubo momentos en que fueron cambiando las condiciones. Este sistema, efectivamente, para ilustración de todos, fue la semilla de lo que hoy en día se denomina el comunismo. Precisamente una ideología política que evolucionó hasta constituirse en una alternativa, digamos, al sistema social dominante. El comunismo de la primera iglesia cristiana era un hijo realmente de la enseñanza de Jesús, que invitaba a desprenderse de todos los bienes materiales, a compartirlos con los demás y a seguirlo con un corazón desprendido. Y él más de una vez le repite: yo os envié sin sandalias, sin bastón, sin alforja ni calderilla. ¿Algo os hizo falta? Y dijeron: nada, Señor. De manera que ellos, con ese corazón puro, intentaban seguir la enseñanza, pero naturalmente que este sistema no era sostenible a largo plazo, por cuanto si al vender las propiedades consumían todo, al cabo de algunos años ya no tendrían cómo producir más. En los tiempos nuestros, puedo hacer esta sencilla reflexión. Jesús te dice: ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y me sigues. Pero si tú haces eso, llegarás a quedar más pobre que todos los demás de la comunidad, con lo cual a su vez ellos tendrían que devolverte para que tú pudieras vivir con dignidad. De modo que esto nos invita a ser, como quien dice, sumamente prudentes en el manejo y en la consideración de estas situaciones, sin olvidar el corazón de la reflexión de Jesús, el alma desprendida, el corazón generoso y la capacidad de compartir las bendiciones del Padre Celestial. Gracias. Vamos a tomar una pausa comercial y ya regresamos para continuar ya al cierre de este espacio de hoy, que estamos conversando con la iglesia, con estos ministros que nos visitan de diferentes denominaciones, por así llamarlo. Tenemos aquí representantes de la iglesia pentecostal, de iglesias trinitarias, de la iglesia católica, y usted, donde nos está viendo, también puede compartirnos su pensamiento, su concepto a la luz de la palabra, o puede también dejarlo aquí en el chat, que en este momento los que están viéndonos en la transmisión de Facebook Live están conectados con nosotros. Una pausa y ya regresamos. Estamos en Semillas de Libertad Internacional. Continuamos con ustedes en Semillas de Libertad, y ahorita estaba revisando aquí, hay personas que están conectadas, no han formulado alguna pregunta, pero yo sé que están allí
recibiendo esta mañana preciosa, toda esta administración a través de lo que traen cada uno de estos ministros de su quehacer para el reino de los cielos desde las diferentes iglesias. Y tengo ahora otro interrogante que lo voy a formular en base a Santiago 1:27, donde la palabra dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Y nosotros vemos en estos tiempos, y digo estos tiempos, pero esto viene desde mucho más atrás, cómo la iglesia no está trastornando el mundo, sino acomodándose al mundo. Vemos la iglesia también, e incluso en prácticas políticas. Si la religión en estos tiempos, muchas personas dicen que está apartándolos del Señor, está haciendo, podríamos decirlo, un escudo, un muro que no permite, porque están viendo malos ejemplos, malos testimonios de la religión, vuelvo y repito, de los ministros de la misma organización. ¿Cómo esta palabra se está viviendo hoy? ¿Realmente somos religiosos? ¿Somos una religión política? ¿Somos una religión académica? Porque una cosa es la academia, donde hay un discernimiento lógico del intelecto, y otra cosa es la revelación. Pues el mismo Señor dijo y le dio gracias al Padre diciendo: porque usted no le reveló esto a esos que se creen sabios, que creen que tienen el conocimiento, sino a esos humildes, a esos que son niños espirituales y que tienen esta hambre y sed de este conocimiento. ¿Cuál es la iglesia que hoy en día estamos nosotros llevando? ¿Cuál es la iglesia en la cual estamos sirviendo? ¿Es una iglesia que ha traído la academia dentro de la fe? ¿Es una iglesia que está mezclada con la política y más allá la politiquería? ¿O es una iglesia que se está guardando, como dice esta palabra, sin mancha? Y el entendido es no dejar que el modelo del mundo venga a sembrarse en el corazón del que recibió a Cristo, sino que al contrario, rompa esas obras que el diablo quiso sembrar y que Cristo en la cruz del Calvario las abolió. Pastor Pentecostal, ¿cómo se identifica con esa palabra la iglesia que usted pastorea? Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es apolítica. Como institución nunca participa ni se casa con ningún político en particular. Cada miembro de la iglesia, la feligresía, puede votar, tiene derecho a voz y voto como ciudadano colombiano, pero nosotros como iglesia nunca nos dirigimos o tomamos partido con alguien en particular. La iglesia sigue cumpliendo su misión. Creemos que lo más importante para Dios y para su iglesia es guardarse de todo mal, de todo peligro, seguir preparando de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Él está preparando un pueblo para llevarlo un día y estar con él eternamente y para siempre. Ya con respecto a los desamparados, tenemos una fundación, Obra Social Unida, con la que ayudamos y contribuimos a nuestra feligresía y también a muchas otras personas, porque ustedes saben que la necesidad no tiene religión. Aquí todos somos seres humanos y la idea es poder contribuir a toda persona que nos necesite. Muchas gracias. Damos inicio al pastor. Bueno, aquí hay varias preguntas, ¿no? Mi hermano hacía varias preguntas concerniente a esto. Entre una de ellas dijo que si éramos religiosos. Realmente todas las organizaciones son religiosas, las que por lo menos aquí representamos, ¿no? Porque la palabra religión viene del latín religia, que quiere decir ligamento. Hay religiones con principios buenos y religiones con principios tal vez no buenos, pero estamos ligados por creencias, por doctrina al Señor, entonces estamos ligados, somos religiosos. Que si estamos haciendo el trabajo, sí, o sea, creo que esa es una de las cosas que debemos de hacer. Como Federación Retorno de Cristo también trabajamos en pro del beneficio de los pobres, en las comunidades donde la iglesia está, tratamos de luchar por cumplir esta palabra,
velando por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados. Sin embargo, pues es un trabajo de equipo, ¿no? Esta pregunta va ligada con la anterior. Aquel grupo de cristianos tenían en común todas las cosas porque era una comunidad pequeña en ese momento, en naciente, surgiente, y bueno, en el número ellos se cuidaban. Hoy somos 200 países, más de 200 países en el mundo, y estamos divididos por municipios, por departamento. Entonces, de repente, en cada iglesia, o sea, el trabajo aquí debe ser mancomunado. Cada iglesia en su lugar debe trabajar por los grupos donde están, ayudar, y así entre todos nos vamos ayudando para ir disipando de alguna manera la envidia o esa apatía a querer ayudar a otras personas. Como iglesia cristiana somos bipartidistas, no tenemos partidos políticos y no hacemos convenios políticos, bueno, para evitar conflicto, porque la política también es una forma de vida y dentro de las congregaciones hay personas con diferentes posiciones políticas, con diferentes ideologías, y para nosotros es más importante la salvación del alma y la comunión de la iglesia que un partido político. Sin embargo, pues todo esto está establecido por Dios, porque la Biblia dice que no hay gobierno que no sea puesto sino de parte de Dios, y que como ciudadanos debemos de someternos a las autoridades que están establecidas por Dios. Entonces, ¿es necesario los gobiernos políticos? Sí, son necesarios. Desde la antigüedad, la Biblia nos enseña que Dios presentó diferentes formas de gobierno. Gobiernos espirituales representados en los sacerdotes, gobiernos judiciales representados en los jueces, en el pueblo de Israel, gobiernos militares representados en oficiales, y también el gobierno legislativo representado en los ancianos del pueblo de Israel, que legislaban, que veían las necesidades y discutían sobre los problemas de la sociedad. Entonces, yo creo que el mundo a través del tiempo se ha ido organizando y no hay que mezclar una cosa con la otra, hay que aprender a tener diferencia y evaluar cuál es más importante, pero pues todas estas instituciones de alguna manera son necesarias en el mundo. Dios me les bendiga. Bueno, para que el tiempo nos rinda, arranco. Yo primeramente no represento ninguna religión, ni pertenezco a ninguna religión. Yo me salí de la religión hace mucho tiempo. Yo represento una relación con Dios, una comunión con Dios. Y yo le sugeriría a cada uno de los que nos escuchan que se salga de la religión y se meta a una relación con Dios que va a transformar su vida para siempre. En esta relación con Dios nos vemos representados, como dijo la Biblia, como dice la Biblia: vosotros sois la sal y vosotros sois la luz del mundo. La iglesia como sal y la iglesia vista como luz está hecha para gobernar, está hecha para reinar. Cuando tú le echas sal al sancocho, la sal no incide, la sal gobierna. Cuando tú enciendes una luz, la luz no incide, la luz gobierna. Nosotros como iglesia, como hijos del reino, como reyes, así debemos actuar. Para mí, el Señor fue claro: mi reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo. Este mundo necesita que la iglesia despierte, que la iglesia no se quede en cuatro paredes. Nosotros tenemos un fenómeno ahorita que nos afectó a todos en Colombia, y fue la legislación en contra del aborto, donde unos magistrados declararon que pues, es legal que un niño a los 6 meses lo pueden matar en el vientre, y eso es legal. Yo pienso que la iglesia que es provida, la iglesia que es luz, la iglesia que es sal, la iglesia que es relación con Dios, tiene que interactuar con el mundo y tiene que dar a entender y a conocer sus principios. Una iglesia que se mete en cuatro paredes y una iglesia que no participa en política, una iglesia que no participa en lo social, es una iglesia que se queda antilosada. Entonces yo pienso que nosotros sí debemos, como cristianos, no solo incidir, sino gobernar y ser esa sal que es para preservar, para dar sabor. El tiempo. Muchas gracias. Efectivamente hay varias preguntas incluidas en la reflexión. Específicamente sobre el tema de política y religión, la Iglesia Católica, que es muy antigua, en sus más de 2000 años,
pasó por diferentes etapas en las cuales tuvo una participación muy directa en el poder temporal, es decir, en la política, cuando nombraba reyes, cuando bendecía emperadores, y durante mucho tiempo ejerció el poder político. Sin embargo, el mundo avanza y no solo las situaciones históricas nos enseñaron sobre la inconveniencia de mezclar política y religión, debido a que el poder temporal es una cosa y el poder espiritual es otra. Y ambos tienen un espacio, una necesidad y una importancia fundamental en la marcha de las sociedades. Por ese motivo, la Iglesia paulatinamente se ha ido deslindando de los partidos políticos, se ha ido deslindando de los gobiernos y ha ido adquiriendo cada vez una mayor autonomía que le permita, entre otras cosas, no solo iluminar, también criticar. Y hacemos énfasis en los tiempos actuales en la importancia de dar formación social y política en la mente de los creyentes, de manera tal que participen de la vida política con conciencia y responsabilidad. Por ejemplo, en estos tiempos electorales de Colombia, la Iglesia invita a los ciudadanos a votar, a participar en las actividades políticas, porque eso es un elemento fundamental de la democracia. En estos tiempos intentamos, sin embargo, decirle a cada uno que en su autonomía sea independiente pero responsable, de manera tal que la fe pueda iluminar la conciencia de los creyentes, pero no mezclarse en el manejo de la política. Bueno, el tiempo ya, hemos llegado al epílogo. Cada uno tiene 30 segundos rapidito para este siguiente interrogante. Dios es amor. ¿Por qué hay tanto desamor, tanta rivalidad? Y no lo digo la gente que está afuera que no conoce al Señor, sino la gente que está dentro de las iglesias, que dice que conoce al Señor, que practica lo que el Señor ha instaurado como una ley. ¿Por qué ese amor no se ve reflejado, sino que aumenta cada día más el odio, las rivalidades, las divisiones, e incluso dentro de la iglesia que decimos que es del Señor? El Padre Nápoles. Padre Nápoles, de una vez. 30 segundos. En primer lugar, porque la palabra es una fuerza espiritual que invita, pero el Señor respeta siempre la libertad de los corazones. Por ese motivo, el hombre no es nunca manejado de una manera como quien dice, no se le presiona, sino que el hombre es libre de tomar sus decisiones, y eso muestra en el fondo cuán pecadores somos. Esa es la razón fundamental por la cual, pero por otra parte quisiera añadir que no necesariamente es real que hoy en día hay más odio ni guerras que antes. El mundo ha ido caminando paulatinamente a un proceso de pacificación, a un proceso realmente de mayor integración en la sociedad global. Muchas gracias, pastor. Aquí es importante que el amor de Dios esté reflejado en mi vida. Si yo tengo amor, comienzo a demostrarlo, y pudiera preguntarme qué acciones estoy haciendo que demuestren ese amor. Este acto, por ejemplo, es muy importante. Antes era bien complicado poder tener un sacerdote, un pastor o varios pastores. Me parece que este es un acto de amor, porque si yo digo que amo a Dios, debo de amar a mi semejante. Muchas gracias. Bueno, para mí el amor apenas está naciendo. Yo creo que el amor es sobrenatural, el amor es poderoso, y nunca el odio podrá más que el amor. Nunca, 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 porque el amor es sobrenatural, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es eterno. Y yo sé que el amor de Dios será derramado en todos los corazones, porque Él dijo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces el espíritu de Dios es amor. Yo creo que apenas estamos en el nacimiento del amor sobre las naciones, sobre las personas. Dios es amor, es una verdad que no podemos negar. Dios es como un médico que está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros vayamos a Él. Hay muchas personas que están en su corazón lleno de odio porque no acuden a Dios. Dentro de las congregaciones, de repente el hermano citaba que dentro del núcleo cristiano, ¿por qué habían rivalidades? Bueno, el amor
es lo que nos permite aprender a convivir con las diferencias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos concluido en esta primera sesión. Vamos a el próximo sábado a continuar con este conversatorio. Pastores, sacerdotes, gracias por venir a este programa, hermano Enoch, hermano Eliseo, hermano Marcos, un gusto tenerlo acá y que nos haya estado aquí de moderador. ¿Hay algo que quiera concluir rápidamente? ¿Tiene la palabra? Sí, Dios es amor, como decía la palabra, y dice la palabra, y siempre ha sido y no deja de ser. Bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a los hermanos aquí presentes. Bienvenido, esta es su casa, el cual Dios ha permitido que tengamos un espacio para compartir el reino de los cielos en nuestros corazones. Que hoy tengamos un feliz día en gran manera, en unión de familia, hogar y donde vayan la palabra de su vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a ustedes, queridos televidentes, donde quiera que se encuentren, los que hicieron formulación, que vi unas preguntas ahora, las vamos en interno a respondérselas y estén pendientes para el próximo sábado. Continuamos con este conversatorio. El Dios Todopoderoso, nuestro Señor, siga en sus corazones abundando con esa paz que tanto necesitamos en estos tiempos, y que Él nos guíe a esa estatura que quiere llevarnos, a la escritura del varón perfecto, y que ese amor, vuelvo y repito, está en cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos, desde donde estemos, porque recordemos que Naamán no le servía al Señor, pero luego que recibió esta misericordia, le dijo el profeta que Él le serviría en su corazón donde quiera que se encontrara, aún sabiendo que estaba sirviendo a un rey y a un pueblo que no creía en el Dios Todopoderoso. Paz a ustedes en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Reflexiones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente, y Cores Televisión. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo.